¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en este cuarto capítulo ya de esta temporada, la sexta, año 2023, de Patrimonio e Historia Viviente, siempre por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Ya hemos hablado acerca de las teselas, del patrimonio industrial del Biobío, de las salas de cine, que las recordamos junto a un especialista, un patrimonio humano de la ciudad de Concepción, Juan Carlos Soto, conocido como Sotito. Y en esta oportunidad queremos seguir recorriendo la ciudad de Concepción, el centro de la ciudad de Concepción. Estamos aquí en la Plaza Independencia para hablar acerca de las galerías. Es un patrimonio, por supuesto, importante y que caracteriza a la ciudad de Concepción, la diferencia de otras ciudades y regiones de nuestro país. Para eso vamos a conocer algunas de las más antiguas, también las que fueron construidas en la década del 60 y también, por qué no, recorrer algunas de las últimas que se han construido acá en el centro de Concepción. Todo eso y mucho más en este capítulo de Patrimonio, Historia Viviente, aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión. Bien, y de la Plaza Independencia de Concepción nos vinimos hasta el paseo peatonal, calle Barros Arana, donde encontramos, por ejemplo, la Galería Plaza, histórica también en la ciudad de Concepción, la Galería Colonial, que nos lleva hacia la Galería Alessandri. Y también ahora nos encontramos en la Galería Martínez, una de las más antiguas de la ciudad de Concepción, creada en el año 1940. Y para hablar de este lugar y también, por supuesto, de otros, vamos a conversar con un especialista que nos va a contar la historia de este lugar y, por supuesto, de otros. Luis Darmendrael, un buen amigo. ¿Cómo estás, Luis? Buenos gusto días, estar de nuevo contigo. ¿Todo bien? Todo bien y contento de hablar de este tema tan importante y tan cotidiano también, que son las galerías comerciales de Concepción. Exactamente. Bueno, nos encontramos, como yo decía, en la Galería Martínez. Exactamente. ¿Es la más antigua o de las más antiguas? Es de las más antiguas también, con su fachada en un estado más o menos original y que además comprometió esta renovación de Concepción después del terremoto del 39. Perfecto. Una galería que originalmente además contemplaba varios locales comerciales, departamentos, oficinas, que tenía toda una lógica bastante moderna para la ciudad que estaba cambiando en esa época y que además vino a reemplazar una serie de edificios que estaban en este lugar que lamentablemente se incendiaron en 1940. Perfecto, o sea, el terremoto marcó una época y, bueno, como hemos hablado en otras oportunidades, también empezó a reconducir la ciudad hacia otros lugares, a otras formas también, y las galerías empiezan a marcar presencia en la ciudad de Concepción. Absolutamente, de hecho antes del terremoto del 39 ya habían galerías, no es que el terremoto, digamos, impulsó las galerías, no, ya existían galerías antiguas, la Galería Musalem, por ejemplo, ya existía antes del terremoto del 39 con otro edificio, por supuesto, pero el terremoto del 39 lo que hizo fue incorporar aspectos de la arquitectura moderna al concepto de la galería. Ese concepto tradicional de tener un pasaje peatonal cubierto, en algunos casos con techos de vidrio, básicamente como lo que ocurría en Milán con la Galería Vittorio Emanuele, que es como el emblema de lo que son las galerías comerciales, pero claro, aquí en Concepción comienzan a establecerse de manera muy puntual. Ahora bien, lo que ocurre en los años 40 y 50 es que comienzan a aparecer galerías, comienzan a conectarse entre sí. Y ahí es donde en Concepción cambia un poco la lógica de tener el pasaje comercial, que era un conjunto de negocios. Ahora, ¿qué pasa si ese conjunto de negocios se conecta con otro conjunto de negocios? Y eso benefició justamente a los negocios, porque esta galería, por ejemplo, tiene el ingreso por calle Barros Arana, pleno paseo peatonal, pero también tiene salida hacia otra galería, ¿verdad?, que tiene salida hacia Aníbal Pinto e incluso hacia Colo Colo. Exactamente, y en diferentes épocas, porque la Galería Martínez corresponde a una construcción de los años 40 que estaba adosada al Hotel Ritz, todo parte de la misma propiedad, pero claro, después de la década del 50 se inaugura y se termina el edificio de la Galería Rialto. Perfecto. Y así entonces se van conectando una galería con la otra, y en el caso después ya en los años 90, cuando surge una nueva manera de entender la galería comercial,
aparece la Galería de las Araucarias con doble entrada por Freire y por Colo Colo, anclándose al nodo ya formado entre la Rialto y la Martínez. Claro, aquí estamos justamente donde se unen, ¿verdad? El umbral, estamos pasando el umbral. Exactamente. El piso se cambió hace poco, te diría que hace 2 meses aproximadamente. Sí. Se cambió, pero claro, acá estamos en un lugar que es mucho más iluminado, donde hay locales que son históricos, por ejemplo el de Lanas, las ópticas también podríamos decir que son lugares históricos. El café que lleva muchos años aquí en esta galería. Exacto, son lugares históricos y también por supuesto otros que han llegado para renovar un poco, venta de artículos de teléfono también por supuesto. O sea, hay lugares acá que son históricos, otros más nuevos y también está ahí, ¿verdad? Esa postal que dice Puente Rialto en Venecia y que marca también la presencia de esta galería. Pero ¿tú sabes por qué se llama Galería Rialto? A ver, ¿por qué? Porque en este lugar donde estamos caminando ahora, este pasaje maravilloso, que tiene la idea como de un pasaje, estamos casi abierto, se encontraba el Teatro Rialto de Concepción. El teatro construido en la década de 1920 y del ingeniero Cayo Pandolfi, obra fantástica, preciosa, que lamentablemente sufrió los embates del terremoto del 39 y fue reemplazado con esta galería comercial que además contó con un edificio de departamentos hacia la calle Aníbal Pinto y toda la conexión del pasaje peatonal, digamos, cubierto hacia el interior. Perfecto. Y es bien interesante el concepto de la Galería Rialto, obra del arquitecto Enrique Bañados. Muy, muy importante el señor Bañados, porque él propuso esta idea de tener una galería muy alta, o sea, de doble altura, como estamos viendo acá, cubierta no con un techo plano ni algo súper así sencillo, sino que una bóveda, que originalmente tenía cubitos de vidrio, que son esos bloques que se ven en varios puntos de la ciudad. Perfecto. Entonces, la Galería Martínez es de las más antiguas de la ciudad de Concepción. Claro. Hay otra que también es de las más antiguas, años 41, 43, ¿o no? Exactamente, la Irazábal. En este contexto, años 40, aparece también la Galería Villa en su primera etapa. Y así van apareciendo estos nuevos centros comerciales que de algún modo también despertaron el interés de algunas familias que decidieron invertir en esto, pensando en estos centros comerciales, como pasó, por ejemplo, con la Adawi, que también pasa a ser como un símbolo de progreso comercial, económico y por supuesto también urbano, porque hay que pensar que tanto Barros Arana como Aníbal Pinto no eran paseo peatonal en esa época. Claro. Eran calles donde pasaban automóviles, taxis, locomoción colectiva, por lo tanto había un dinamismo detrás bastante importante en todos estos centros arquitectónicos y comerciales. ¿Te parece que caminemos por la Galería Adawi y para llegar justamente a Irazábal, que es una galería que en la parte interna, ¿cierto?, tiene también detalles que son bastante bonitos? ¿Vamos absolutamente, vamos para allá. Perfecto, vamos. Galería Adawi, entonces, ingresando por calle Aníbal Pinto, pleno paseo peatonal de Concepción, también con lugares que son parte de la historia de la ciudad. Esta tienda, por ejemplo. Al precio fijo. Exactamente. Al precio fijo, de hecho, que tenía 2 locales, era este de acá y también otro donde hay una zapatería ahora. O sea, ocupó gran parte de la superficie del primer piso de la Galería Adawi. Carmencita, Manitos. Carmencita, Manitos. A mí que cuando chicos me traían ahí a comprar acá, mi mamá me traía para acá. Que son lugares icónicos de la ciudad y también es interesante ver cómo cada galería va adquiriendo un rol, va adquiriendo como un tipo de comercio especializado, o sea, todo lo que corresponde a costura uno sabe que en la Adawi lo puede encontrar. Es muy llamativa esa relación que hay entre los ciudadanos y cómo se desplazan o cómo van conociendo las galerías. Exactamente, vamos a salir hacia calle Freire porque ahí también nos encontramos de frente con la Galería Musalem, que como tú decías también es de las más antiguas de Concepción y que debió ser reconstruida tras el terremoto del año 39. Pero antes de aquello, me gustaría también preguntarte, Luis, ¿por qué la construcción de galerías en la ciudad de Concepción? ¿Un factor tiene que ver con lo climático, me imagino, no? Bueno, claro, o sea, si bien nacen con un tema económico, o sea, de querer invertir, como pasó con la misma Adawi, que se transformó en un centro comercial por parte de una familia, pero claro, reconocen el factor climático, reconocen el factor que hay que tener espacios cubiertos y al mismo tiempo también optimizar los terrenos de Concepción. Perfecto. O sea, donde antiguamente había una gran tienda, después se demolió y se dieron cuenta que en ese terreno podíamos construir un edificio de estas características y al mismo tiempo cubrirlo con soluciones que podían ser techos acristalados, con grandes bóvedas, como por ejemplo la Adawi. Claro. De hecho, lo que nosotros estamos viendo ahora no es el cielo original de la Galería Adawi. Este edificio
para que te hagas una idea, Hans, era muy parecido a la Galería Rialto. Era mucho perfecto. más alto. Era mucho más alto y tenía estos techos tipo bóveda, reconociendo justamente esta idea del cubrir para la lluvia y para todos los otros efectos. Perfecto. Bueno, aquí nos encontramos ya de frente, ¿verdad?, con la Galería del Pasaje Musalem, Sí. la Galería Saror también, que Exactamente. son parte también importante de los locales comerciales que ahí existen por muchos años también. Exacto. Lo interesante de la Galería Musalem es que en la actualidad es una galería que tiene una planta de cruz. Es literalmente una cruz que tú tienes entrada por Freire, por Aníbal Pinto, por Caupolicán y por Maipú. Y ojo, que este edificio que estamos viendo frente a nosotros es de mediados de los 70s. Es una obra del arquitecto Alejandro Rodríguez, este gran arquitecto detenido desaparecido que hizo obras como el Colegio Médico, la Casa del Arte, tantas obras, Fábrica Gacel, tantas obras importantes que aquí también dejó su huella con el Pasaje Musalem. Y está también allá la Galería Saror. Saror, Están que tiene ahí un diseño más o menos similar, si te fijas, comparten muchos rasgos y además ya nos hablan de una arquitectura totalmente distinta. No es la misma modernidad de los años 50, como por ejemplo la Galería Adawi, Claro. o la Rialto, o la Martínez. Es otra noción, es otro concepto. Perfecto. Bien, bueno, vamos a seguir caminando. Y frente a la Galería Saror nos encontramos con la Galería Montserrat, que también nos puede llevar hacia otros puntos de la ciudad de Concepción, por ejemplo, hacia el sector de la Galería Universitaria que le conocemos nosotros, o la Galería Universidad de Concepción también. Exactamente, o la Galería Ramos, que están todas conectadas entre sí. De hecho, acá se genera un encuentro de galerías muy importante. Hay de todo un poco, ¿ah? Vamos a mostrar acá, por ejemplo, venta de telas, ópticas también, que Sí. hay muchas en estos lugares. Acá también nos encontramos ingresando con un cine histórico también de la ciudad de Concepción. Absolutamente, sí. De hecho, bueno, la Galería Montserrat corresponde ya a los años 60, a una visión mucho más moderna de lo que era el concepto de la galería, Vamos a mostrar para más allá. pequeño, pero la Galería Ramos es del año 1958, obra del arquitecto Fernando Moscoso, la cual se integra a la Galería Universidad de Concepción y además en los años 60 se integró a las nuevas galerías modernas como la Montserrat o incluso la del Banco Español. Exactamente. Vamos entonces acá, vamos a recorrer también un poquito. Lo interesante de la Galería Ramos es que tiene dos niveles. Tiene el formato bóveda, como te puedes dar cuenta en este... Claro. El techo es realmente espectacular con unas lámparas de bronce preciosas, pero además porque esta galería incluye un cine en su subterráneo, que es uno de los cines, diría yo, más llamativos que tuvo Concepción, Sí. sesentero, tenía todo un tema de pasar películas mexicanas, españolas, tenía toda una lógica bien, bien especial detrás de su funcionamiento. El segundo piso es muy bonito, El segundo piso Es muy es bonito. precioso. Tenemos las barandas de fierro forjado, Sí. las lámparas de bronce y la misma bóveda que cautiva a todo quien la Y visita. esa postal que está también allá. Del Liceo de Bien, Hombres. exactamente. Y otra cosa importante, Hans, de destacar del segundo piso de la Galería Ramos son las peluquerías. Sí. Hay peluquerías muy, muy antiguas que tienen algunas sus letreros, sus aparatos originales de los años 50, 60. Entonces, bien interesante cómo se mantienen detallitos de la ciudad. Las vitrinas, por ejemplo, las tipografías, que eso es algo súper interesante de destacar. Por ejemplo, la misma tienda Ramos, que tiene la Sí. tipografía original pegada en sus ventanas, en sus vitrinas. Tienda clásica de la ciudad de Concepción. Absolutamente, también parte del claro. patrimonio de la ciudad y que ha logrado subsistir pese a la dura, brutal competencia de las multitiendas también. Eso es muy cierto, Hans. Y es bueno ver cómo el patrimonio tiene muchas dimensiones. Sí. O sea, tenemos por un lado un objeto arquitectónico que es la galería, tenemos otras funciones que va desde el cine hasta los almacenes que se encuentran en aquello, y cómo esos elementos van calando hondo en el imaginario colectivo también de los penquistas. Exacto. Los más antiguos le siguen diciendo el Cine Alcázar, por ejemplo, o el Cine Plaza, como se conoció en los 90s. Claro. Bueno, y acá, bueno, ya llegamos a calle Caupolicán, saliendo, ¿verdad?, de la Galería Ramos, y bueno, nos encontramos de frente con la Galería La Hechicera. La Hechicera. Está también la Galería Internacional, Ujú. que bueno, es también esa muy conocida especialmente por el hotel, el Araucano, hotel. ¿verdad? Cierto que era el principal hotel en la década del 80, del 90 acá en la ciudad de Concepción. Después con la llegada de otros hoteles como que fue perdiendo a lo mejor esa importancia, pero que todavía se cumple con algunos seminarios y actividades que se hacen en la ciudad de Concepción. Es cierto, de hecho acá es bien llamativo lo que ocurre, que lo acabas de mencionar. Tanto el edificio del Araucano como la Hechicera
son edificios ya posteriores, o sea, el Araucano ya a fines de los años 60 y la Hechicera ya derechamente los 70s y 80s. Y cómo estas galerías te hablan de otras realidades y otras maneras de entender el concepto de galería. Por ejemplo, en este caso, integrada un hotel importantísimo, con una arquitectura muy moderna del arquitecto Julio Ramos Lira, y por otro lado la Hechicera, que ya está hablando de una época postmoderna, de una arquitectura mucho más ochentera, conectada a otra galería importante que es el Caracol. O sea, que es contemporáneo el Boulevard Gascón y ya otra lógica de las galerías comerciales en Concepción. Claro, ese, el de la galería, ¿verdad? El del Caracol, era como el mall en la ciudad de Concepción en su momento, en el 80, en los 90 incluso. ¿eh? En los años 70 pasó algo bien llamativo con el concepto de agrupar comercio. O sea, la galería siguió construyéndose en varias ciudades de Chile, pero también surge el concepto del caracol, que son literalmente plantas circulares, formato espiral, donde la gente podía tener de todo. En el caso de Concepción se planteó un caracol distinto de planta cuadrada, con descansos en cada uno de los puntos, de los núcleos que se iban formando. Y es bien llamativo cómo esas pausas se transformaron en conexiones para otras galerías, como la Hechicera o las mismas salidas a Freire y Rengo. Perfecto. Vamos a la Galería Irazábal, ¿te parece? Vamos a la Galería Irazábal. Media cuadra, estamos en Caupolicán con Barros y esta está ahí a mitad de cuadra, así que caminemos un poquito para allá y mostramos la infraestructura que tiene también, que es muy bonita. ¿eh? Absolutamente, vamos. Bueno, y llegamos a nuestro siguiente punto, entonces acá, la Galería Irazábal, que nos recibieron muy bien, dicho sea de paso, hay que decirlo, y me encontré con un restaurante también bastante antiguo que yo venía a almorzar de vez en cuando y que sigue acá. Pero esta galería, la Irazábal, bueno, tiene una arquitectura muy linda, Luis. Preciosa, es un edificio que yo creo que representa muy bien el espíritu de Concepción en la década del 40, post-terremoto del 39, y además el trabajo de dos arquitectos, de los cuales se habla muy poco, que fueron simplemente notables. Inés Frey y su esposo Santiago Aguirre. Ambos arquitectos llegaron a Concepción después del terremoto del 39, trabajaron en la Corporación de Reconstrucción, hicieron cines, como por ejemplo el cine Explana de Oastor, actual Habana, e incluso el cine Cervantes, que era el que se encontraba al fondo de esta galería y que de algún modo remataba esta composición. Hacia el frente un volumen de edificios, un edificio con departamentos, oficinas, locales comerciales en el primer piso a lo largo de toda la galería, al fondo el cine con más recintos y en el centro este espacio, por decirlo como una rótula, abierta de triple altura con una tremenda bóveda originalmente con bloques de vidrio que claramente tuvo que ser reemplazada por policarbonato después del terremoto del 2010, pero que además está complementada con toda esta sinfonía que le llamo yo de escaleras, que suben, que bajan, con este puente que cruza los dos volúmenes y forma la composición total de este edificio. Sí, un lugar muy bonito, que tiene esta escalera tradicional por los dos costados, que lo hace también, por supuesto, diferente al resto en estructura, en creación también. Absolutamente, una arquitectura, fíjate cómo fluyen las escaleras, no son tampoco rectas ni rígidas, mucha forma orgánica, el pavimento también es original, el uso del granito, los colores, el bronce. No, este edificio de verdad yo creo que es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en Concepción y es parte importante de la historia de las galerías comerciales de nuestro centro. Esta también es de las más antiguas. También es de las más antiguas, junto a la Martínez, otra también que se encuentra en San Martín, que muchos le llaman el Maní, porque hay una tienda de maní ahí llegando a Caupolicán, junto también con la Rialto, la Villa, van formando estas galerías años 40, años 50. Perfecto. Al frente hay otra, que también desde la arquitectura es muy bonita. Tiene unas partes que son más cerradas,
abiertas también. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. revisarla. Otra joyita de la arquitectura. Joyita, y que está también aquí a pasos de la Municipalidad de Concepción, Sí. A pasos de la Catedral de Concepción también, del paseo peatonal. Me refiero a la Galería Catedral, ¿verdad? La Galería Catedral, remodelación catedral, una palabra que se popularizó en los años 60 y 70, la remodelación. ¿Cómo vamos remodelando? Paiscaví, Eleuterio Ramírez. Exactamente, Blanco en Talcahuano. O sea, sí, eso, todas tienen que ver con vivienda. Pero acá, en la esquina de Rengo con Barros Arana, después del terremoto del 60 hubo un incendio además. Se quemaron varias propiedades que eran propiedad del arzobispado y surge la idea de hacer una remodelación de esa manzana, donde se pudiese integrar la ya construida catedral, el ya construido arzobispado, con otros proyectos paralelos como la nueva municipalidad de O'Higgins con Rengo y un posible centro comercial que terminó siendo convocado a un concurso, que fue ganado por los arquitectos Roberto Goicolea Infante y los arquitectos Soto y Jofre. Es muy importante esta nueva concepción de Concepción en los 60. ¿Por qué? Porque en la década de los 60 hay un nuevo plan regulador, ¿ok? Está la alcaldesa Esther Roa Rebolledo. Sí. Surge una nueva lógica de hacer la ciudad, ya no esta vez pensando en la modernidad de los años 40 y 50, con las curvas y lo que vimos en las galerías anteriores, no. Ahora va a ser en torno a los niveles. Cómo ordenamos el primer piso, un segundo piso, un tercer piso. Y van apareciendo obras como el Hotel Araucano, que ya vimos, el edificio del Banco Español, edificios que tienen terrazas, edificios que van abriéndose hacia la ciudadanía. Y así entonces aparece la remodelación catedral como un híbrido, donde se mezcla arquitectura, urbanismo, comercio, una lógica totalmente distinta, donde la gente pudiese recorrer, subir al segundo piso directamente, que es como lo que estamos haciendo, y empezar a ver una manera distinta de entender el acto de comprar o de vivir la ciudad. Nuestra amiga Verona Loyola estaría contenta acá, ¿o no? Absolutamente que sí, claro. Con estas cerámicas preciosas, con este color tan bonito, los detalles de bronce, los pasamanos. Y fíjate también cómo el esqueleto del edificio comienza a aparecer. Fíjate cómo es el cielo. Claro. Esto es totalmente una arquitectura que originalmente era en bruto. O sea, el hormigón se veía, los casetones empiezan a aparecer, la estructura. El edificio de algún modo se encuentra desnudo, ¿te fijas? Y las vistas que tiene, por supuesto. O sea, en estos momentos estamos viendo todo lo que es el punto de fuga, cómo los arquitectos pensaron esta obra de forma tal que pueda ser apreciada, contemplada. Esta es la parte a lo mejor menos vista por los transeúntes, por los penquistas, porque estamos en un segundo piso donde hay hartas oficinas, algunos locales también, talleres de costura. Sí. Claro, que no es tan recorrido, pero que está a una cuadra de la Plaza Independencia. Absolutamente. Y es interesante esta galería, verla, cuál es el límite entre lo público y lo privado. ¿Cuál es el límite entre lo exterior y lo interior? Como que se rompen todos los límites tradicionales de un ordenamiento. Y fíjate como ya vemos la calle Rengo hacia un lado, vemos los autos pasar, está totalmente abierta y expuesta, pero al otro lado ya tenemos la catedral, con un jardín que pasa a ser como una especie de plazuela interior, como un oasis que se configura acá en la galería. A ver, bajemos y mostramos un poquito también lo que se observa hacia el primer piso, ¿verdad? Que yo te decía. Esto confluye entre lugares que abierto y cerrado, a diferencia de las otras que fuimos observando. Claro que sí, claro que sí. Acá aparece la parte posterior de la catedral, o sea, aquí nosotros tenemos plena conciencia de lo que nos rodea. Originalmente sin rejas, la idea era tener toda la manzana abierta, que todos podamos pasar a comprar a la galería, conocer quizá el segundo o tercer nivel, a las oficinas, llegar a Caupolicán directamente a través de estos pasadizos. Todo abierto, todo conectado. Bueno, hay una película del año 50 francesa, Mi tío, que es como una parodia de la arquitectura moderna, pero la señora siempre decía, todo se comunica, tout se communique. Aquí todo se comunica, o sea, la idea original era tener pleno contacto visual con los locales, con la catedral, con lo que pasa en Caupolicán, y esa idea también que se impulsó en los años 60 con este nuevo plan regulador, de estos edificios que tuviesen una placa de 1 o 2 pisos, con galería comercial siempre, o en su gran mayoría, y encima la torre. Fíjate cómo es el Araucano, cómo es el Banco Español, cómo es el edificio Palet, el edificio Iconza 6 con la galería Mairén. Todos tienen una placa con su galería
y encima la torre. Acá igual está, solo que la forma del edificio a veces no nos permite ver la torre, que es chiquita, de 2 pisos, que está sobre esta placa de 2 pisos también. Perfecto. Vamos a bajar a ver con qué nos encontramos abajo también. Ya no está el letrero de se prohíben estudiantes y pololeo, una cosa así que era... Ah, ¿te acuerdas? Sí. Que fue también hasta cierto punto polémico. Exactamente, sí. Claro que sí. Y aquí, bueno, seguimos caminando y nos encontramos de frente con 2 locales que son emblemáticos también de la ciudad de Concepción, sí. El Marbella y también la Fuente Alemana. Y al otro costado, la Municipalidad de Concepción. La Municipalidad de Concepción, obra del arquitecto Sergio Larraín García Moreno. Y lo interesante de esta mezcla que tú ves, bueno, nuevamente, cómo se comunican las obras y cómo uno empieza a tener un dominio visual de todo. Imagínate, nosotros estamos desde Barros Arana, pero sabemos que allá está el Marbella y la Fuente Alemana. Fíjate la escalera a tu izquierda. Sí. Cómo empiezan a aparecer estos detalles también de la estructura, esa combinación entre el comercio y la arquitectura que es bien importante. Sí. Bueno, la municipalidad también es parte de este proceso. No tiene galería comercial, pero todo su primer piso, la idea era tener una plataforma, una placa comercial, que se pudiese recorrer por completo, entre ópticas, notarías. Bueno, y en Cayo Higgins, ya pasado Caupolicán, entre Caupolicán y Rengo, nos encontramos con la Galería Italia, que Luis es de las más nuevas, ¿verdad? Junto con la San Nicolás, es de las más nuevas que hay en la ciudad de Concepción. Exactamente, fíjate que es bien interesante cómo el concepto galería no ha desaparecido en Concepción. Se construyeron galerías en los 70s, 80, La Hechicera, El Caracol. Después en los 90 aparecieron otras galerías como las Araucarias, los Arrayanes, y en tiempos recientes han aparecido nuevas propuestas que han tratado de reformular el concepto de la galería comercial, y claramente la Galería Italia aprovechó 2 terrenos, ¿cierto?, entre Barros y O'Higgins, formando este pasaje que yo le llamo como estas neogalerías. Claro. Están siempre activas, más encima acá conectado a un paradero tan frecuentado de las micros chihuayantes, o sea, se forman ahí nuevas dinámicas y nuevos nexos entre los usuarios, los comerciantes, que da un dinamismo al fin y al cabo entre lo comercial y social. Y esta desde lo comercial también le ha ido bastante bien, ¿eh? Siempre ha tenido una buena cantidad de locales y harta circulación también de gente, ¿eh? Claro, el hecho de que esté el paradero cerca y aparte con 2 vías tan importantes como son Barros y O'Higgins, al fin y al cabo muestra cómo la galería funciona y cómo cumple su propósito también como conector comercial. La gente siempre busca dónde hacer la cortada, como se dice, o sea, cómo hacer más rápido el desplazamiento dentro de la ciudad. Sí, bueno, acá en esta galería también no puedo no dejar de hacer mención, y lo conversamos cuando veníamos para acá, estaba la librería Estudio, también la librería icónica de la ciudad de Concepción, ¿eh? El legado librero de don Jorge Jiménez, que claro, nos marcó a muchos y que es parte de la historia de las librerías, que eso, bueno, ese es otro tema, pero que también está conectado con la historia de las galerías. De hecho, hay que recordar que Librería Estudio estuvo en una pequeña galería en calle Aníbal Pinto. Sí. Una galería inexistente hoy en día, muy asociada a la otra dinámica de los años 60 con la Galería Iconza, el Cine Lido. Acá tiene como una especie como de rotonda, podríamos decir, ¿cómo se le puede llamar desde lo arquitectónico? Porque tiene, llegamos a este punto y tenemos hacia la izquierda o hacia la derecha y hay diferentes locales, ¿verdad? Exacto, pasamos por este pasillo, este espacio tenso, desde O'Higgins, pero acá, claro, está bifurcado, porque se genera este otro núcleo comercial interior, que ahí tú puedes tomar los 2 caminos. Exactamente, sí. Bueno, y tiendas también de todo, ¿ah? Es bastante variado lo que uno puede encontrar acá. Sí, y es interesante como el pasillo donde estamos ahora nos lleva a Barros Arana y casi coincide con el pasaje Aurelio Manzano, también, que es otra callejuela muy especial de Concepción, propia de los años 40, con una arquitectura muy interesante, con comercios como La Sierra también, que es bien llamativo esas conexiones que se generan en el tejido. Exactamente. Bueno, estamos terminando ya el recorrido aquí por la Galería Italia
llegando a calle Barcelona, pero Luis, no quiero que terminemos este programa sin ir a la Galería Alessandri, por ejemplo, que es un lugar también tradicional de la ciudad de Concepción y que no lo está pasando del todo bien. Me gustaría que fuéramos allá para que viéramos un poco cómo se encuentra y especialmente que nos cuentes un poquito acerca también de la historia de esa importante galería de Concepción. ¿Te parece? Fantástico, vamos para allá. Entonces para allá. Y caminamos, ¿cuánto? Una cuadra y media para llegar hasta aquí, hasta la Plaza Independencia, calle Aníbal Pinto, entre Barros y O'Higgins, para, bueno, encontrarnos con la Galería Alessandri, ¿cierto? Que también es un lugar tradicional. ¿Cuál es la historia de esta galería? Es una historia muy importante para Concepción y también dentro del concepto que podemos hablar de una arquitectura ciudadana. O sea, este edificio, nuevamente consecuencia del terremoto del 39, estamos hablando de la antigua Intendencia de Concepción, que se pensó como un centro de servicios públicos, tal como pasó en Chillán, en Cauquenes, en todas las ciudades devastadas, de poner varios establecimientos estatales, instituciones, etcétera, concentrados en un solo lugar. Intendencia hacia Aníbal Pinto, Tesorería hacia O'Higgins, Correo Telégrafo hacia Colo Colo, todo conectado y atravesado por un pasaje, una calle peatonal, muy amplia, ancha y alta, con doble altura, cubierta con bóveda. Así entonces surge la idea de hacer este pasaje llamado Galería Alessandri, cubierto con este gran manto de hormigón, con bloques de vidrio, que después de los 60 se moderniza con una nueva batería comercial que se dispuso en el centro del pasaje, complementando la función primaria que tenía que ver con ministerios, con oficinas de pago de agua, alcantarillado, cosas como súper específicas que tienen que ver con las cosas de autoridad institucional. Perfecto. Bueno, que ahora queda poco de eso, o sea, está algunos edificios, dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales, hay una farmacia popular también de la ciudad de Concepción. Exactamente. El resto son locales ya. Son locales comerciales, pero aún queda esa cosa como híbrida, por decirlo de algún modo. Por eso este edificio es tan importante, porque nos habla de una arquitectura ciudadana, de esa idea de querer invitar a la comunidad a pasar desde la plaza hasta Colo Colo, a atravesar esta calle peatonal. De hecho, el edificio originalmente tenía letreros, así como de calle. Ponte tú, no sé, por la esquina de Aníbal Pinto, esquina Galería Alessandri. Perfecto. O sea, tener esa lógica de una vía peatonal. Perfecto. Bueno, y que lamentablemente no está del todo en su infraestructura, del todo bien me refiero, ¿cierto? Exactamente, varios años de deterioro, estamos hablando de incendios también, los inviernos que no han sido para nada favorables y además, por supuesto, un proyecto que surgió hace algunos años de querer demoler la Galería Alessandri y construir en su interior una torre de departamentos, prácticamente un mall. Claro. Que eso efectivamente contrasta con toda la historia y la relevancia social y cultural que tiene este edificio. Perfecto. A ver, Luis, caminemos, ¿te parece? Porque nos gustaría ir hacia otro punto también de la ciudad de Concepción, que está aquí en la esquina, que es la Galería Oliveri. Pero antes de que vayamos para allá, ¿qué debiera pasar con este lugar? Porque hay proyectos de verdad de privado, los locatarios también ahí han rechazado algunas propuestas. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo debiera este proyecto debiera avanzar? La Galería Alessandri simplemente debería ser remodelada, reconstruida, puesta en valor. Nada más que eso. No se necesitan torres de 20 pisos, no se necesita traer transnacionales, no se necesita llenar de patios de comida. Simplemente reconocer lo que hay, reconocer lo que existe en materia social y arquitectónica y trabajar en torno a eso. Y así entonces poder hablar de un patrimonio, modernizarlo, actualizarlo, apelar a nuevas, no sé, lógica en términos energéticos, tecnología, pero ya está el asunto, ya está el lienzo, ya está la materia prima. Basta simplemente reconstruir y remodelar. Llegamos finalmente por calle Aníbal Pinto. Decidimos ingresar por calle Aníbal Pinto para ingresar a la Galería Oliveri, ¿verdad? Que también es un punto tradicional de la ciudad de Concepción, con un café también que es parte de la historia, el Café Yoco, ¿no? El Café Yoco, por supuesto. ¿Quién no jugó? No fue a los Yocos jugar con su maquinita, el Pac-Man ahí, la típica ficha, que es un clásico de aquí de Concepción, por supuesto. Esta tú decías que es una de las galerías también más bonita desde lo arquitectónico, ¿no? Sí, eso bueno, primero que nada que está muy bien conservada.
Es una galería que, si bien ha sido remodelada, la remodelación ha sido bastante acorde con el diseño original del edificio. Aparte, la historia de la Galería Olivieri es bien interesante porque de algún modo reemplaza lo que fue el antiguo Portal Cruz. O sea, esta gran construcción que ocupaba todo Higgins entre Aníbal Pinto y Caupolicán, que tenía hoteles, salones de té, cafés, bancos, peluquería, etc. Y que lamentablemente se incendió en 1950. Se incendió ya un edificio terremoteado por los efectos del terremoto del 39, se demuele y se construye Galería Olivieri, se construye el edificio Brieva a su lado, incorporando el Teatro Central, actual Teatro UDEC, y el nuevo edificio del Banco Concepción. Claro. La Galería Olivieri es una obra del arquitecto Guillermo Schneider, penquista, que es muy famoso porque él hizo los edificios Turri en Santiago, en Plaza Baquedano, y además porque fue el arquitecto del Teatro Rozzi, Cine Ducal, acá en Concepción. Sí, entonces te das cuenta cómo empiezan a conectarse los nombres con la historia de Concepción, la historia económica, social y cultural. Y el edificio Olivieri, claro, originalmente pensado para departamentos, oficinas, con esta galería comercial, que originalmente tenía nuevamente el formato bóveda. Una muy alta, como nos podemos dar cuenta, con cubierta, originalmente tenía bloques de vidrio, muy parecida a la Alessandri, a la Rialto, a la Villa, a la Irarrázaval, y que configuró este espacio en L tan llamativo que hasta el día de hoy es parte, digamos, lo reconocemos como una pieza importante dentro de las galerías comerciales de Concepción. Exactamente. Bueno, y terminamos el recorrido acá de la Galería Olivieri, ¿cierto? Hacia Cayo Higgins. Aquí, bueno, una galería también muy bonita, que tiene también diferentes locales, ¿verdad? Y que, bueno, nos lleva después también acá al Teatro de la Universidad de Concepción, historia que también le contamos en el capítulo anterior. Luis, como siempre, te quiero agradecer haber sido parte de Patrimonio. Ya hablamos del patrimonio industrial y ahora, por supuesto, de las galerías de Concepción, un experto tú en eso también. Y muchas gracias como siempre, ya te pasaste. No, gracias a ti, gracias a Hugo también por comentar, por exponer nuestro patrimonio, por ver también el centro de una manera distinta, porque siempre dicen que en el centro no hay nada o que es todo feo, cuando aquí tenemos tanta belleza y tanto patrimonio para reconocer. Hay de todo un poco, exactamente. Y siempre es importante cuidarlo, resguardarlo y ponerlo siempre en valor. Siempre en valor, absolutamente. Bien, y a ustedes por supuesto también muchas gracias por ser parte de este nuevo capítulo, nuevo programa de Patrimonio e Historia Viviente, hablando y conociendo un poco acerca de las galerías de la ciudad de Concepción. Que estén muy bien, nos encontramos en la próxima. Chao, chao.